Buenas noches, mi nombre es Laura Valencia. Este video es la práctica de defensa sobre la tesis El bullying y el ciberbullying en los estudiantes de bachillerato de la institución educativa Playa Rica de Villavicencio en Colombia del año 2024. En primer lugar, es importante hablar del contexto. Para Gutiérrez, en el año 2023, es importante mencionar que los niños perciben el bullying no solo como un problema escolar, sino también social, ya que se destaca la exclusión, el acoso verbal y la falta de solidaridad como categorías claves en sus experiencias académicas y sociales. También, según Chifagua, en el año 2022, el bullying impacta negativamente en el rendimiento académico, mostrando cómo estas relaciones significativas entre la intensidad y el acoso son variables que influyen en el sexo, grado escolar y dimensiones de coacción, exclusión y hostigamiento verbal. Ahora bien, en el contexto nacional se hace imprescindible mencionar la investigación de García en el 2023, en el cual se busca diseñar propuestas pedagógicas basadas en la participación activa de los estudiantes, docentes y padres de familia para disminuir la violencia escolar y fortalecer la convivencia pacífica en los contextos educativos. Ahora bien, también se hace importante mencionar a Pinson con su estudio del año 2022, el cual manifiesta que la violencia escolar es principalmente en forma verbal, mientras que la ciberviolencia tiene menor incidencia y suele ser una extensión de la primera, porque logra ser una extensión de los conflictos presenciales. Es importante mencionar que esta investigación resulta muy relevante en contextos como los de Villavicencio Meta, porque permite visibilizar el bullying y el ciberbullying como fenómenos de violencia persistentes que vulneran los derechos fundamentales y que también deterioran la salud emocional y académica de los estudiantes. En el contexto colombiano hay que tener en cuenta que este tipo de problemas se han visto potenciados por factores estructurales como son la desigualdad social, la violencia, la limitada alfabetización digital. Todo lo anterior incrementa la necesidad de políticas educativas que se encarguen de promover entornos seguros e inclusivos para la dignidad humana colombiana. Aquí por eso es necesario mencionar los estudios de Ramírez Castro el año 2021, de Torres López en el 2021 y de López Castaño en el 2021. Eh, Igualmente, desde la aportación teórica, se hace necesario entender que este estudio enriquece el conocimiento académico porque busca profundizar en la comprensión del bullying y el ciberbullying como fenómenos psicosociales de amplia complejidad, en los cuales están vinculados a variables individuales como la empatía, la autoestima, pero también a factores estructurales como son las normas escolares y los discursos institucionales. Aquí hay que tener en cuenta que estos aportes han permitido construir modelos explicativos que se logran adaptar a una realidad cultural determinada con el objetivo de fortalecer las bases de la psicología, la sociología y la educación en torno al tema de la violencia escolar. Lo anterior es según Agudelo y Sánchez en el año 2021. Con respecto a la aportación metodológica de este tema, es importante mencionar que desde el enfoque metodológico, esta investigación muestra una rigurosidad al emplear instrumentos validados internacionalmente, como el cuestionario para el bullying de la Comunidad Europea, como el cuestionario para ciberbullying del proyecto de la Comunidad Europea, junto con el diseño cuantitativo y descriptivo y correlacional de esta investigación. Lo anterior es para que se den unos resultados que sean confiables, replicables y que sobre todo se puedan aplicar en otros contextos educativos. Además, aquí hay que tener muy en cuenta que se buscó respetar los principios éticos como el anonimato y la participación voluntaria, lo cual según Morales y Ramírez en el año 2020 se encarga de reforzar su validez interna y su utilidad en futuras investigaciones, ya que en Colombia son muy pocas las investigaciones que se han realizado con respecto a este tema. Con respecto al marco teórico, es importante mencionar que la teoría de Bronfenbrenner y la teoría de aprendizaje social de Bandura se han instaurado para permitir entender que el bullying y el ciberbullying no son hechos aislados, sino que son conductas influenciadas por el entorno familiar, social y digital, cuya prevención exige educación emocional, cultura de paz y prácticas inclusivas, según Bronfenbrenner 1987, según Bandura 1986. En relación con a lo planteado por Spelajec y Schubert entre el año 2003 y Schitt en el año 2021, hay que tener en cuenta que el bullying y el ciberbullying se pueden interpretar como expresiones de violencia arraigadas
siempre en relaciones de poder, normas culturales y estructuras institucionales, por lo que su comprensión requiere un enfoque sistémico que articule lo individual con lo social para poder diseñar actividades e intervenciones efectivas. En relación con el bullying y el ciberbullying en el bienestar de los estudiantes, Yugon Graham y Juster, año 2021, plantean que el acoso escolar afecta de manera profunda el bienestar psicoemocional de los estudiantes, así también como su rendimiento académico y social, y que también generan ansiedad, depresión, bajo rendimiento académico y aislamiento. Por eso se refuerza la necesidad de instaurar políticas escolares en el acompañamiento de estos fenómenos. Y también encontramos el tema de la comunicación interpersonal y la relación entre el bullying y el ciberbullying, tanto como verbal como no verbal. Hay que tener en cuenta que esta desempeña un papel central en la consolidación y en la transformación de las dinámicas de acoso. Por ello, con el objetivo de fomentar la comunidad empática, asertiva y respetuosa, es clave prevenir y reducir el bullying y el ciberbullying en la escuela, citando a Smartbill 2010. Con respecto al marco conceptual, se hace imprescindible mencionar el concepto de bullying según Olmos 1993, en el cual nos indica que el bullying es una forma de violencia escolar caracterizada por conductas agresivas y repetidas con intención de daño y desequilibrio de poder. Esta puede manifestarse de forma física, de forma verbal o de forma cibernética. También hay que tener el concepto de bienestar emocional, según Riffy Keyes de 1995, en el cual nos muestra cómo el bienestar emocional implica un equilibrio mental y afectivo sustentado en la autoestima, el tema de la resiliencia, el manejo del estrés, y esto se ve gravemente afectado cuando existen contextos de bullying, porque generan ansiedad, depresión, estrés postraumático en las víctimas. Y por último tenemos a Aaron Farber en 1979, en el cual nos menciona que el entorno familiar y comunicativo influye de una manera decisiva en la aparición y persistencia del bullying, ya que en contextos disfuncionales o marcados por la violencia social se incrementa el riesgo de estas conductas de acoso en los estudiantes de manera reiterativa. En relación con los estudios empíricos, es importante mencionar que las investigaciones analizadas revelan que el bullying es un problema psicosocial complejo que es multifacético y que estos hallazgos se pueden realizar en diferentes contextos y en diferentes edades. Aquí es importante mencionar el estudio cualitativo con niños y adolescentes de Gutiérrez del año 2023 y de Ordóñez en el año 2021, en el cual confirman cómo el acoso se manifiesta a través de agresiones verbales, físicas, con una alta prevalencia de consecuencias negativas que afectan el rendimiento académico. También Chihuahua en el año 2022 nos habla del bienestar emocional y encontró cómo la inteligencia emocional tiene un efecto influyente en la dinámica del acoso y que las causas de los agresores no solamente están relacionadas en su entorno académico, sino que también están íntimamente relacionadas con problemas personales y dinámicas familiares. Porque a nivel contextual este fenómeno está íntimamente ligado y enraizado con dinámicas de violencia y desigualdad social. Curiosamente, también hay que tener en cuenta que alguna de estas investigaciones, la de Nápoles en específico, nos menciona que el tema se presenta en una inflamación semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que se sugiere una cautela con el objetivo de no estigmatizar o individualizar una variedad de conflictos dentro del término de bullying. Ahora bien, en cuanto al ámbito nacional, primero hay que tener en cuenta que en Colombia los estudios de bullying y de ciberbullying no han estado en auge, principalmente en la zona en la que nos encontramos, que son los llanos orientales de Colombia. Las pocas investigaciones que se han realizado revelan que el bullying y el ciberbullying y relacionados con el tema de violencia escolar son fenómenos que parten de múltiples causas porque van desde problemas familiares hasta la naturalización de la agresión como un mecanismo de supervivencia. También confirma sus consecuencias severas, no solamente en el rendimiento académico, sino en la salud mental y en casos extremos llevan a la deserción escolar o al suicidio. Estos estudios, también según Garzón 2023, resaltan la prevalencia de la violencia verbal y la extensión de los conflictos presenciales al entorno digital y sugieren plantear unas soluciones mucho más efectivas, según Sánchez 2021, que impliquen la creación de estrategias pedagógicas y la colaboración de toda la comunidad en la construcción de una convivencia pacífica y armoniosa. Refiriendo a cuestiones metodológicas, es importante mencionar que este enfoque fue cuantitativo
que el diseño de esta investigación no fue experimental, sino que fue de tipo transaccional de observación, que el momento del estudio fue transversal y que el alcance de esta investigación es descriptivo y correlacional. Aquí hay que tener en cuenta que se utilizó una muestra de 30 estudiantes seleccionados por conveniencia, se aplicaron 3 instrumentos y los datos fueron principalmente procesados con una estadística descriptiva y con pruebas no paramétricas utilizando la correlación de Spearman, dado que las variables pues no seguían una distribución normal. Asimismo, pues esta muestra, ya que fue intencionada, estuvo conformada por los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Playa Rica en Villavicencio. Estos datos se procesaron de manera estadísticamente a través del software SCP, utilizando las correlaciones que mencionamos anteriormente, ya que no se verificó la normalidad de las variables. Esta estrategia metodológica aseguró que la rigurosidad y confiabilidad del análisis nos permitiera tener una interpretación contextualizada y crítica de los resultados, teniendo en cuenta diversas variables como el sexo, la edad, el estrato socioeconómico, el tipo de vivienda, el número de viviendas, como se puede observar en la tabla. En esta metodología se utilizaron 3 instrumentos. Se utilizó el cuestionario europeo para el ciberbullying, se utilizó el cuestionario europeo para el bullying y se utilizó el inventario de estado de ansiedad para chicos. Hay que tener en cuenta que el primero es de tipo de validez de contenido, de constructo, es convergente, tiene una consistencia interna y está relacionado en algunos estudios con estabilidad temporal TRTs. Tiene 22 ítems, 11 relacionados con cibervictimización y 11 relacionados con ciberagresión. El segundo, que está relacionado con bullying, eh, es, es, de contenido, de constructo igual que el otro, también es convergente. Busca principalmente consistencia interna y evidencia de estabilidad en aplicaciones repetidas. Es de contenido experto transcultural, consta de 14 ítems, que son 7 de victimización y 7 de agresión. Y el último, el cual está relacionado con el estado de ansiedad eh, para chicos de constructo estado de ansiedad, ansiedad rasgo, es convergente porque está estudiando la correlación con otras escalas con respecto a ansiedad, afectividad. Es de criterio porque distingue diferentes grupos de ansiedad, tiene una consistencia interna alta, tiene 40 ítems, 20 relacionados de ansiedad de estado, 20 relacionados con ansiedad rasgo, y principalmente es formato tipo Likert y mide síntomas cognitivos y somáticos de ansiedad en cuanto a población infantil y adolescente. En el ítem de resultados, de acuerdo a la prevalencia y roles de la participación de ciberbullying, lo primordial es mencionar que esta forma de violencia digital es cada vez más frecuente debido al uso constante de los dispositivos digitales y también al uso de las redes sociales entre adolescentes. Los resultados relacionados con la aplicación del cuestionario de cibervictimización nos indican que los insultos tuvieron una media de 1.43, siendo la conducta más común, seguida por la publicación autorizada de contenido personal, que tiene una media de 1.7, mientras que la difusión de rumores con una media de 0.37, como indica la gráfica, y las amenazas fueron menos frecuentes. Aquí en este punto hay que tener en cuenta que al analizar la cibertimización según el sexo, se observó que las mujeres reportaron mayor frecuencia de estudio con respecto a los insultos y a la exclusión en redes sociales, mientras que los hombres presentaron mayor participación en suplantación de identidad y en publicación no autorizada de contenido personal. Aquí también hay que tener en cuenta que las medias más altas en hombres sugieren que algunos estudiantes experimentaron casos en la misma subdimensión, indicando recurrencia en estas conductas. Ahora bien, aquí en este aspecto es muy importante mencionar que en cuanto a la ciberagresión, la subdimensión más frecuente fue la exclusión en plataformas digitales, seguida las amenazas, el hackeo de cuentas y también la difusión de contenido íntimo. La agresión mediante insultos fue menos reportada. Y también es súper importante mencionar que el análisis por sexo reveló que los hombres presentaron mayor frecuencia de ciberagresiones en todas las subdimensiones, especialmente en la exclusión digital. Y para finalizar este ítem, los hallazgos indican una prevalencia significativa de agresiones verbales que afectan la privacidad del entorno digital. Además, las diferencias por sexo muestran patrones diferentes en cuanto a la victimización y agresión.
Todo lo anterior resalta la necesidad imperiosa de replantear estrategias educativas y preventivas que fomenten la convivencia digital responsable, el respeto por la intimidad y sobre todo el desarrollo de competencias socioemocionales que nos permitan que nuestros estudiantes logren tener herramientas para enfrentar el ciberacoso de manera efectiva. Con respecto a las dinámicas del bullying escolar, de acuerdo a lo que podemos analizar en la tabla, es importante mencionar que los golpes, robos o daños a objetos personales fueron las violencias menos reportadas, mostrando que el bullying en este contexto se presenta principalmente de manera verbal y social. Por lo anterior, es necesario subrayar la importancia de fortalecer la convivencia escolar y la educación emocional desde el uso del discurso para prevenir el acoso, considerando la complejidad del tema. Con relación a la ansiedad, estado y rasgo de estudiantes víctimas de bullying y ciberbullying, podemos analizar, según esta diapositiva, que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel entre medio y alto en ambas dimensiones de ansiedad, superando el 70% de la muestra. Asimismo, los estudiantes reportaron en promedio una mayor ansiedad en dimensión de rasgo que en la del estado media, indicando que la tendencia es a permanecer ansioso. Está más marcada que la ansiedad transitoria. Con respecto a la similitud de género, tanto como en hombres como en mujeres, se muestran patrones muy similares de ansiedad, predominando los niveles medios. Sin embargo, las mujeres presentan más casos de nivel de bajo ansiedad rasgo, lo que se sugiere una estrategia preventiva que tiene que estar enfocada a prevención desde género. En esta tabla podemos observar que las correlaciones más fuertes, estadísticamente significativas, corresponden a los insultos y amenazas y a la exclusión en redes sociales, lo que confirma que estas formas de violencia social tienen un impacto directo en la ansiedad de estado rasgo. En esta tabla podemos identificar que las conductas como amenazar y excluir de plataformas digitales aumentan significativamente la ansiedad de nuestros estudiantes, lo cual se refleja en aislamiento social. Aquí también hay que tener en cuenta que estos hallazgos reafirman que el bullying y el ciberbullying no solamente son fenómenos relacionales, sino que también son un riesgo latente para la salud mental, ya que nuestros estudiantes están expuestos a amenazas e insultos, demostrando un mayor nivel de ansiedad, lo cual requiere estrategias pedagógicas que promuevan la prevención, la resiliencia y la construcción de una convivencia totalmente saludable. Asimismo, aquí en este punto es importante tener en cuenta que la mayoría de las subdimensiones del bullying y ansiedad no siguen una distribución normal, lo que justifica el uso de las correlaciones de Spearman. Ahora bien, en relación a las subdimensiones de ciberbullying como exclusión en plataformas sociales, hay que tener en cuenta que se relacionan eh, de una manera totalmente relevante con el ansiedad estado, indicando que estas agresiones generan malestar situacional. Aquí también hay que tener en cuenta que en cuanto a la ansiedad rasgo y la victimización frecuente, hay que evidenciar que la exposición repetida a agresiones digitales logra generar en nuestros estudiantes una predisposición emocional ansiosa más permanente. Partiendo de la base que los resultados de esta investigación arrojan que el bullying escolar y el bullying presentan correlaciones positivas entre sí y que estas formas de violencia tienden a manifestarse de manera simultánea en los entornos físicos y virtuales, la discusión de estos resultados gira en torno a que la persistencia de la violencia verbal y social entre adolescentes tiene un predominio mediante el discurso, ya que las formas de acoso más frecuentes son hablar mal, difundir rumores, exclusión social y ataques indirectos, superando de manera significativa las agresiones físicas, lo que evidencia un patrón de violencia simbólica ejercida a través del lenguaje en los espacios educativos. Por lo anterior, se hace necesario primero, hacer concientización sobre la naturalización de la reproducción de conductas agresivas a través del lenguaje, tanto en mujeres como en hombres, los cuales participan en esta dinámica dentro de la cultura escolar. Y también por ello se hace importante hablar sobre la violencia verbal y cómo esta genera ansiedad y disminución de la autoestima, retraimiento social, bajo rendimiento escolar y estos efectos que se ven reforzados por agresiones en el contexto digital. En cuanto a la relación de diferencia entre género y la victimización, hay que tener en cuenta que las mujeres presentan mayor exposición a conductas indirectas como son los rumores, la exclusión, los insultos, y los hombres experimentan más agresiones físicas, entonces evidenciando que hay un tipo de violencia simbólica y la perpetuación de estereotipos de género en esta discusión. Por todo lo anterior, se hace necesario hablar de una intervención integral y cultural
en donde la prevención efectiva esté enfocada en transformar la cultura escolar mediante la formación docente, buscando el desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes y buscando espacios de mediación y de participación activa de toda la comunidad educativa. Teniendo en cuenta lo que Gómez en el año 2021 plantea en relación a la violencia simbólica en relación con el bullying, hay que tener en cuenta que este estudio evidenció preocupantes niveles de ansiedad de estado en estudiantes, reflejando que el entorno escolar en muchas ocasiones resulta un entorno hostil que afecta la salud mental de los estudiantes del Colegio Playa Rica, teniendo en cuenta que la manifestación del discurso, la sobrecarga académica, la deficiente capacidad emocional, hace que las diferencias de género y el carácter transversal del problema de la ansiedad escolar se incremente. Teniendo en cuenta lo planteado por García en el 2020, su investigación sobre bullying y ciberbullying en Chía, Cundinamarca, Colombia, y relacionándolo con nuestro estudio, es importante mencionar que aquí las víctimas como agresores presentan niveles elevados de ansiedad, lo que evidencia que hay un malestar emocional generalizado como un fenómeno que transversaliza todo el contexto escolar estudiado, y que muchos estudiantes desempeñan simultáneamente los dos roles, el rol de víctima y el rol de agresor, por lo que el bullying es un proceso social que se comporta de manera compleja, ya que está mediado por las estrategias de grupo, por la cultura social y por las normas de clase. Y también hay que tener en cuenta que la victimización y la agresión pues, afectan la autoestima, el sueño, el rendimiento académico y que tienen consecuencias a largo plazo, por lo cual se necesita una intervención que sea sistémica y que sea integral. Dentro de las conclusiones de este trabajo podemos argumentar que el bullying y el ciberbullying son fenómenos frecuentes entre los estudiantes que se manifiestan de violencia verbal, rumores, exclusiones, amenazas, y que estas conductas reflejan de manera explícita relaciones de poder simbólicas y desigualdad dentro del contexto escolar. Aquí también hay que tener en cuenta que las mujeres son las que sufren mayormente exclusión, rumores y afectación de acuerdo a su imagen personal, lo cual nos indica que está atravesado por construcciones de género y estereotipos. También es importante mencionar que esta investigación identificó fortalezas como la participación estudiantil y la rigurosidad metodológica, pero también debilidades como la limitada capacidad docente y la falta de protocolos institucionales del Ministerio de Educación de Colombia para poder replicar las oportunidades de intervención relacionadas con la violencia digital, con el bullying y con el ciberbullying. Se propone que este análisis sirva para profundizar el efecto del bullying y el ciberbullying desde la prevención, teniendo en cuenta la participación familiar, los estudios longitudinales, el rol de las TIC en cuanto a las relaciones escolares. Asimismo, esta investigación evidencia el acoso en la salud mental y busca fortalecer el conocimiento científico y sobre todo promulgar el diseño de intervenciones psicoeducativas pertinentes desde la ética, desde la formación docente y desde el uso del discurso adecuado.